Buenos días, estimados hermanos que nos siguen a través de la transmisión. El día de hoy, sábado 25 de septiembre, ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos Luis Alberto Enríquez, Citlali Cruz, Francisca Torres, por la salud de Yair Camacho y de Daniela Camacho. Pedimos también, en acción de gracias y necesidades de las familias Gutiérrez Ramírez, Gutiérrez Arellano, por los niños Melanie González, Mateo Gutiérrez, Víctor Gutiérrez, Edel Gutiérrez, Luz Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez y Ana Karen Gutiérrez. Nos disponemos a celebrar la Santa Eucaristía. Esa mujer que desde el siempre el Señor se preparó para ser como una flor del jardín que a Dios se enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Reconociendo delante de Dios nuestras faltas, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ponemos en el altar del Señor las peticiones e intenciones que nos han hecho llegar a través de los medios digitales. Pedimos por nuestras familias, por nuestros amigos y conocidos, que Dios ayude en sus necesidades a todos los que se encomiendan a nuestra oración. El día de hoy aquí en la parroquia, en la catedral, tendremos la celebración de los sacramentos de comunión. Pidamos por todos estos niños que por primera vez reciben a Jesús Eucaristía,
El día de ayer se acercó una niña y me decía: Padre, pide por mi primo que está enfermo de cáncer. Pues pidamos para que en estos niños que en su corazón limpio y puro reciben a Jesús, Jesús pueda escuchar muchas necesidades e intenciones de toda su iglesia. También ponemos en las manos de Dios a nuestro hermano Ezequiel, que el próximo 7 de octubre será escrutado para las órdenes al ministerio diaconal. Pidamos por su persona para que Dios lo ayude, lo fortalezca, y que en este tiempo de oración en el que él va a estar para vivir estos escrutinios, pues que se cumpla la voluntad de Dios en su persona. Movidos por todas estas intenciones, también pedimos por Monseñor, que hoy va a celebrar confirmaciones, pues pidamos por todos ellos y nos unimos a la oración. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. En aquellos días levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté: ¿a dónde vas? Él me respondió: voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, háblale a ese joven y dile: Jerusalén ya no tendrá murallas, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego, y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos de los poderosos. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión, y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres.
Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se les volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Hemos escuchado del libro del profeta Zacarías, en este segundo capítulo, esta imagen del hombre que va a medir la Jerusalén. Poco para comprender la primera parte del libro, el profeta anuncia la venida del Mesías. Junto con la venida del Mesías, anuncia dos visiones más. Una visión de ellas es que ve cuatro cuernos, y ve a unos artesanos. ¿Qué significan los cuatro cuernos? El cuerno representa el poder, la fuerza. Al ser cuatro, pues representan la universalidad de esta fuerza del enemigo. Los artesanos serán los instrumentos por los cuales Dios se vale para traer la salvación. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, pues es un artesano, porque Él es carpintero. Aprende esta profesión de trabajar la madera. Y entonces, si es el anuncio del Mesías y el artesano es el que viene a traer salvación, pues ya podemos ir pensando en nuestro Señor Jesucristo, aquel que, siendo artesano, viene a salvar al mundo. Y entonces se habla de esta imagen del hombre que va a medir la Jerusalén, una Jerusalén que es perfecta en longitud, en anchura, en altura, y aparte de ello es abierta, que si lo vemos de este modo, pues es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde cabemos todos. Esta iglesia donde tiene cabida, pues gentiles y judíos. Todos los cristianos estamos llamados a participar de esta salvación. En el Evangelio tenemos el segundo anuncio de nuestro Señor Jesucristo de su pasión. El pasado domingo lo escuchábamos en palabras del evangelista Marcos. Ahora nos lo presenta Lucas. Previo a este segundo anuncio, Jesús va bajando de la transfiguración en el monte Tabor y no se jacta de la fama que le están haciendo a Jesús, sino que por el contrario anuncia a sus discípulos la suerte que va a correr el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Hay una frase célebre de Thomas Hobbes que dice que el hombre es el lobo feroz del propio hombre. En el hombre se maquila, se trabajan las peores atrocidades que destruyen al hombre. Jesús va a ser entregado en manos de los hombres y sus discípulos no lo entienden. Nos dice el evangelista Lucas que un velo ocultaba su sentido y entonces se volvía incomprensible este anuncio. Marcos dirá: los discípulos están tan preocupados en pensar quién es el mayor, quién es el más importante, que no se atreven a preguntar más sobre este asunto. Y la lógica de Dios nos lleva a pensar, pues, que el que vive las bienaventuranzas es el que alcanza la gloria de la resurrección como nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres,
porque de ellos es el reino de los cielos. Los discípulos no lo están comprendiendo, pero Jesucristo los quiere acompañar, los quiere hacer crecer en este sentido de que el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento acompañado de la esperanza, acompañado de la confianza en Dios, entonces tendrá sentido. El sufrimiento sin esperanza, pues se quedará en ello, en puro sufrimiento. Esta semana tuvimos la oportunidad de vivir los ejercicios espirituales y el Padre que nos compartía la reflexión, pues nos hablaba acerca del sufrimiento. En esta época de pandemia, muchos hemos sufrido la pérdida de algún ser querido. Han sido seres queridos cercanos o nos hemos enterado de algunos otros seres no tan cercanos, pero que también han sufrido ante la causa de la pandemia. Y entonces el Padre nos decía, ante esta situación, el hombre se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué guarda silencio Dios? ¿A Dios no le interesa el sufrimiento del hombre? Y bueno, pues en el sufrimiento, en el dolor, pues Dios permanece, Dios está, nada más que está en silencio para pronunciar su palabra al final. Este grito desesperador de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues es el grito actual de la humanidad ahora. Dios mío, ¿dónde estás en esta pandemia? Y Dios se hace presente, Dios está en silencio al lado de nosotros. Cuando Dios habla, nos decía el Padre, pues es cuando resucita a su Hijo. Y entonces ahí es donde Dios se ve la presencia de Dios, la presencia que aún en el sufrimiento se hace presente Dios. Pues pidámosle a Dios la gracia, queridos hermanos, de no evadir el sufrimiento, de no pensar que Dios se aleja de nosotros cuando las cosas no van bien. Al contrario, Dios está ahí y permanece, y su gracia nos sostiene, la fe nos mantiene para poder también salir victoriosos como nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Oremos diciendo, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que todos los fieles, a imitación de la Santísima Virgen, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos nuestros hermanos y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y de dolor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros, puestos los ojos en la Santísima Virgen, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Te rogamos, Señor. Pedimos por intercesión de la Santísima Virgen, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Luis Alberto Enríquez y Citlali Cruz. Oremos. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios por todas las intenciones que nos hacen llegar, por nuestras familias, por quienes siguen la transmisión. Pidamos también por estos niños que hoy se acercan por primera vez a recibir a nuestro Señor sacramentado, para que no sea la primera y la última, sino que perseveren en su fe
y puedan vivir una vida sacramental. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles, que tus fieles te han presentado al celebrar hoy esta fiesta en honor de la Madre de tu Hijo, y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos en Señor para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Padre, Dios del universo, por este pan y este vino que te presentamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una Madre llena de misericordia, que tú has dado a tu pueblo. Ella, la Madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la Madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la Madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Está en el cielo y la tierra de tu gloria, sana en el cielo, el que viene en nombre del Señor, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Andrés, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, Luis Alberto, Ciclali, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una... Hermanos, aquí está Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. El alma de nuestros amigos, conocidos y familiares, y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Pues tengamos presente en estos días a Ezequiel, que vivirá estos escrutinios. Ezequiel es quien ayuda aquí en la transmisión. Ustedes que acompañan la misa, ofrezcan su Eucaristía por él. Si es la voluntad de Dios que nos dé un buen y santo sacerdote, pues tengámoslo presente en nuestras oraciones. Monseñor les deja saludos, él tuvo que salir a un compromiso de confirmaciones, pues también pidamos por él. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hacer vida lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz.